saludarlos aquí en el marco del Centro Interactivo Planetario Lunaria. Desde luego, pues invitarlos a esta última edición de Conversatorio Coffee Low, la 30ª. Cerramos con broche de oro al distinguirnos con un semejante panel, con grandes amigos y colegas que han brindado el apoyo a este proyecto y un servidor en lo particular en pro del conocimiento sobre temas que, insisto, en la mayoría de paneles o actividades relacionadas al derecho en sí para la sociedad, poco se hace hincapié en el uso aplicado de las nuevas tecnologías de la información. Y es por eso que terminamos este año con un broche de oro al tratar el derecho, el emprendimiento y las nuevas tecnologías. Me distingo en el hecho de que estén con nosotros en este ameno diálogo, más que lo que pueda ser como un formato de conferencia grande, amplio, que sea algo más cercano para todas y todos ustedes. Desde luego, pues contar con el privilegio de que esté el doctor Joel Gómez Treviño, quien les pido le demos un fuerte aplauso, por favor. Él nos acompaña de Monterrey, es un experto y es bajo términos millennials, es un crack en lo que tiene que ver con el derecho informático. También nos acompaña el licenciado y amigo, que le hablo mucho de usted, cuando me dice, no, háblame de tú, el licenciado Isaac Ávila Ahumada, quien es el encargado de ver justamente la dirección de gobierno y política pública en Intel México, y le agradezco mucho, estimado maestro y buen amigo, que sea un aliado importante para Coffee Low y para todos los que desean tener el acercamiento con estos importantes temas. Y les pido, le demos un fuerte aplauso también, por favor. Y desde luego con alguien que yo pensaba que estaba en Ciudad de México y no, es orgullosamente tapatío, mi buen amigo Hugo Blum, que bueno, les hago el comercial, chequen una entrevista que tuvimos hace algún par de meses, fue sobre el blockchain, y es lo que vamos a estar hablando del gran proyecto que llevas a cabo, Hugo, de 100 ladrillos, y les pido que le demos un fuerte aplauso también a él, por favor. Y bueno, sin más, es importante hacer alusión que hoy en día no podemos pensar en ir en retroceso o tener una tecnofobia, porque pues hoy por hoy en la realidad de los espejos negros pues reflejan nuestra vida cotidiana. ¿Y a qué me refiero con los espejos negros? Me refiero justamente a todo aquello que está al lado de ustedes, al momento de dormir, al momento de trabajar, al momento de ir a algún lugar donde se trasladen. Me refiero justamente a los smartphones, a las Smart TV y a todo lo que tenga que ver con la inteligencia aplicada a lo móvil y a los ordenadores. Y por supuesto, es imposible comprender la relevancia que tiene este tema sin recaer en el comentario del progreso, de la revolución que ha habido en las diferentes etapas de la historia de la humanidad. Podemos recalcar cómo cada una tuvo sus que veres en el progreso, lo industrial, lo del vapor, lo que tiene que ver con el internet y lo que tiene que ver hoy por hoy con el blockchain. Y bueno, esos son parte de cada uno de los temas de agenda, y me va a galardar mucho pues irnos por orden. Primero el doctor Joel Treviño, posteriormente vamos a darle el uso de la palabra al licenciado Hugo Blum, y para rematar con algunos puntos muy fuertes y específicos, el licenciado Isaac Ahumada. Entonces, pues saber el derecho como es concebido, platicábamos que hace falta mucho acercamiento a las tecnologías de la información. Hoy en día pensamos que erradamente que el abogado debe de seguir como hace 50 años. Es por eso que tiene su que ver el libro del fin de los abogados, porque pues no se están adquiriendo las competencias necesarias para hacer frente a los desafíos que estamos viviendo. ¿Y qué nos puede comentar al respecto, doctor Joel, de la amplia trayectoria que tienen estos temas, de la brecha importante que deben de establecer las universidades para que se le dé un empoderamiento importante al derecho en el uso aplicado de las tecnologías de la información? Sin más, les cedo el uso de la palabra y recalcando pues en esta primera etapa de contar con 10 minutos de su participación. Muchísimas gracias. Muy contento de estar con ustedes. Rodolfo, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir para Guadalajara. Yo soy profesor de la Universidad Panamericana y viajo muchas veces al año a dar clases.
Hoy por primera vez me ha dado frío en la ciudad de Guadalajara porque llegué a las 7 de la mañana, estaba haciendo mucho fresco en el aeropuerto y aquí está más o menos el mismo clima que me recibió en la mañana, pero bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme les platico un poquito una experiencia que tuve hace ya muchos años en una empresa multinacional. Yo trabajé para una empresa británica-americana que es British American Tobacco, y en alguna ocasión tuve una discusión con el director general de la empresa, uno de los directores de la empresa, porque me decía: Joel, es que tú pareces el Sales Prevention Team, el equipo de prevención de ventas. Es decir, me estaba diciendo que los abogados servíamos para que las empresas no vendieran. Yo creo que esa es una mala concepción que tienen los no abogados, los ejecutivos de empresas, cuando piensan en el abogado como alguien que les va a decir cómo no firmar un contrato. Desde luego que hay muchos abogados que hacen mal su trabajo y que seguramente gracias a ellos nos hemos ganado esa fama, pero lo cierto es que el abogado no forma parte del equipo de prevención de ventas de ninguna empresa. Por el contrario, la labor del abogado de empresa, entre otras muchas cosas, es alertar a la empresa, a los accionistas, de los riesgos inherentes al momento de hacer un negocio. Los negocios están basados en buena medida en riesgos. Quien es empresario toma riesgos, quien es director de una empresa toma riesgos, y no importa que sea una empresa gigante, mediana o pequeña, todas las empresas toman riesgos, y es labor de los abogados advertirle principalmente a sus jefes, a sus accionistas, cuáles son los riesgos en el entorno de negocios si se toman determinadas decisiones. ¿Y por qué les platico esto? Porque pues es muy importante entender que cuando ustedes visualicen un proyecto de carácter tecnológico, tienen que tener un componente multidisciplinar. No hay un proyecto tecnológico el cual esté conformado 100% por ingenieros ni 100% por informáticos. Los proyectos tecnológicos son multidisciplinares por esencia y por naturaleza. ¿Qué significa esto? Que sin duda alguna necesitan de manera indispensable la participación de un componente de expertos en tecnología, que van a ser informáticos, que van a ser desarrolladores web, que van a ser tecnólogos. Eso es un componente esencial en todo proyecto tecnológico, pero también van a requerir de gente de negocio, gente que sepa cómo hacer negocio, gente que sepa cómo monetizar esas ideas que tienen los desarrolladores y los tecnólogos, y ellos son los que les van a orientar sobre cómo tener una mejor perspectiva del negocio que ustedes están visualizando. Tendrán necesidad de tener un equipo contable, financiero, y también tendrán necesidad de tener un equipo legal que les diga por qué caminos es más seguro caminar y por qué otros caminos hay un riesgo mayor, y sin duda alguna pues estarán los directivos de la empresa tomar la decisión que crean conveniente una vez que han sido advertidos por su equipo completo de cada una de las situaciones o riesgos que tenemos al iniciar un negocio de esta naturaleza. En México existe una tendencia, yo les llamo muchas veces mitos, a creer que no existe regulación en temas cibernéticos. Justamente hace 2 semanas y fracción se celebró la Semana Nacional de Ciberseguridad, y estaba yo en un recinto similar a este dando una charla, y uno de mis compañeros de mesa, que no era abogado, se para y dice que México necesitaba mucha regulación porque no había, ¿no? Entonces pues lo primero que le dije es: a ver, regulación hay y mucha, y no de hace 2 años, ni hace 5, ni hace 10. Nada más para que se den una idea, en 1999 se insertaron en el Código Penal los delitos informáticos. 1999. Significa que México tiene 20 años con legislación para perseguir delincuentes informáticos. Que no sea la mejor legislación del mundo es otra cosa. Definitivamente hace falta trabajar en los modelos penales para acoplar mejor los tipos delictivos, pero existen desde el año 1999. En el año 2000 se publican reformas a 4 cuerpos normativos para regular el comercio electrónico, los mensajes de datos, el consentimiento a través de medios electrónicos, el uso de pruebas electrónicas en un juicio, la protección al consumidor cuando hace transacciones por internet. Todo eso está regulado desde el año 1999. Tenemos 9 años con leyes de protección de datos personales, 16 años con leyes en materia de firma electrónica. En fin, tenemos un gran cuerpo legislativo en México que podemos presumir que sí es avanzado. Si lo comparamos con todos los países de América Latina, somos un país de avanzada en términos de regulación. El mejor ejemplo es la ley FinTech, que viene a revolucionar el sector a nivel internacional. Primero fue muy bien recibida, y ahora ya no tanto, porque gracias a la legislación secundaria pues se siente que el sector se está ahorcando. Hay muchas regulaciones secundarias que se perciben como un elemento para ahorcar
al sector fintech, y eso pues viene a inhibir el desarrollo de proyectos y de empresas tecnológicas. Aquí el error fue en hacer una ley relativamente sencilla, pero luego con las disposiciones secundarias se vinieron a desenfundar la navaja o la espada y vinieron a ponerle pues muchos cercos a lo que se pretendía, pues un proyecto muy de avanzada y muy liberador para el sector de empresas o instituciones de tecnología financiera. Que por cierto, hablando de este tema, que seguramente al rato platicarás sobre ya temas de blockchain y demás, pues hay dos tipos de empresas que están reguladas por la ley FinTech: las empresas que son sistemas electrónicos de pago y las empresas de crowdfunding o financiamiento colectivo. Entonces ahí tenemos dos tipos de empresas, de las muchas empresas fintech que existen, porque hay que entender que fintech es un fenómeno bastante abierto, bastante interesante, y la ley mexicana solamente está regulando a dos de ellas, que son las de pagos electrónicos y las de crowdfunding, y también regula de manera tangencial, para bien o para mal, a las criptomonedas, ¿no? Que le vino a poner grandes cercos al uso de criptomonedas por parte de las instituciones fintech. Entonces, si se dan cuenta, México tiene pues un largo camino recorrido. Empezamos a regular delitos informáticos, comercio electrónico, uso de mensajes de datos, conservación de mensajes de datos, digitalización de documentos, temas de fintech, de firma electrónica avanzada, y pues también tenemos un amplio catálogo de leyes en materia de protección de datos personales. En el tema de ciberseguridad también tenemos muchas cosas que la gente no percibe, porque México no tiene una ley federal ni una ley general de ciberseguridad. México tiene muchas leyes que establecen obligaciones específicas en materia de ciberseguridad y de seguridad de la información, que son parientes, pero no es lo mismo, y a veces la gente no percibe que existen temas de ciberseguridad en la legislación mexicana, porque al estar distribuidos estos conceptos en más de 15 leyes, pues es difícil que haya una persona que tenga esa visibilidad de estas 15 leyes que tienen obligaciones de seguridad de la información, de confidencialidad de la información, de disponibilidad de la información, que existen en muy diversos entornos. De hecho, a mi juicio, la ley mexicana que tiene más sólido el sistema de seguridad o ciberseguridad es precisamente la ley FinTech. Ustedes entren a echarle un vistazo a la ley FinTech y van a encontrar 15, 20 menciones o más a la palabra ciberseguridad, seguridad de la información, confidencialidad, políticas de manejo de información, prevención de riesgos cibernéticos, entre otras muchas cosas. Entonces la propia ley FinTech nos ha puesto la muestra, hablando en buena medida de la seguridad que deben tener estas instituciones de tecnología financiera para transmitirle seguridad también al usuario. La tecnología no llegó para quedarse unos cuantos años y luego irse. La tecnología es algo permanente en la vida de todos los ciudadanos, y que solo nos queda una cosa claro de ella: llegó para quedarse y llegó para crecer. Cada vez son más los proyectos tecnológicos que se van en todo el mundo, los desarrollos que se dan a nivel internacional, y es muy difícil pensar en un mundo sin tecnología. Lo que tenemos que hacer es abordarla, tenemos que protegerla, tenemos que cultivarla, y tenemos que presentarle al mundo herramientas para una sana conducción, un sano desarrollo del entorno cibernético, del entorno digital, para que podamos seguir creciendo como industria, como país y como región. Gracias, don Joel. Es atinado, pues obviamente, la trayectoria que tiene de ser uno de los pioneros en ser también autodidacta en el acercamiento y uso de las nuevas tecnologías, que bueno, uno es más nativo digital que nada, pero antes era impensable saber que iba a existir plataformas como lo son ya del uso conocido de todos: YouTube, Facebook, Instagram. ¿Quién iba a saber que ibas a tener una cantidad enorme de información a la palma de tu mano? Pues eso yo creo que era incalculable e impredecible. En este caso, hago alusión nuevamente a las 4 revoluciones más importantes que se dieron en el mundo. Me refiero al progreso pues que existe de la humanidad como tal, y la primera es la imprenta, la segunda es la industrial o la de vapor, como la quieran llamar, la tercera es la del internet, y la cuarta es la que representa el código del blockchain. Y que bueno, tratando temas de transparencia y de gobierno abierto, vemos que hoy más que nunca eso es lo que verdaderamente hace la democratización y la transparencia de qué se hace con las operaciones, qué se hace con los efectivos, que como hace muy poco tiempo me lo replicabas en una entrevista, estimado Hugo,
Precisamente el blockchain no nace por casualidad de una persona, nace por un producto de secuencias de precisamente el Bitcoin, las criptomonedas, y se da precisamente para hacer la articulación de todo esto. Y bueno, pues tú eres el máster en este tema, así que sin más, pues adelante. Muchas gracias, Rodolfo. Me gustaría tomar un tema que dice el doctor Joel. Más que los abogados sean los que previenen, las que hacen el prevention of the sales, ¿no? Yo creo que son los habilitadores de muchos modelos de negocio, ¿no? Muchas veces lo que hacen es nomás revisar contratos para evitar futuros riesgos, pero en los nuevos modelos de negocio, yo te digo con todo conocimiento de causa que sin los abogados no se pueden habilitar los nuevos negocios, ¿no? Porque hay demasiadas áreas grises que no están reguladas y que tienes que ver cómo sí, ¿no? Entonces, me gustaría ver aquí el perfil de la audiencia. ¿Cuántos son abogados? ¿Emprendedores? Eso. Ok, va, unos 50-50, ¿no? ¿Y el resto? ¿Y el resto qué son? Tapatío. Hijos de Dios. Estudiante de Derecho. Estudiantes de Derecho, ok, casi abogados. Yo les platico un poco mi perfil, yo soy financiero, estuve tentado a ser abogado, estoy seguro que, o he visto que grandes empresarios tienen de profesión la abogacía y después hacen empresarios, y lo veo muy claro porque el buen abogado entiende, es la programación, es qué pasa si, if, then, ¿no? O sea, no más que en las leyes. Soy el CEO de 100 Ladrillos. 100 Ladrillos es una plataforma que busca democratizar la tenencia de los bienes raíces, porque creemos que los bienes raíces es un activo que ha hecho crecer, proteger y mantener los patrimonios, crecer, proteger y crear los patrimonios, ¿no? El tema que vemos es que a lo largo de la historia, las personas que pueden acceder a este tipo de activo tienen que tener mucho dinero. Hace unos años, en el 2016, a raíz de otro emprendimiento que hicimos que se llama yotepresto.com, que era un peer-to-peer lending, donde es un peer-to-peer lending, de hecho el más grande del país, en el que unían a personas que tienen dinero con el que lo necesitan, vimos la necesidad de otro producto financiero, otro activo financiero que pudiéramos democratizar, y esos son los bienes raíces. En el 2016 empezamos a ver cómo sí se pudiera hacer. Empezamos a raíz de una empresa en la que tenemos ahí participación, que se llama Minfiel. Es una empresa en la que la firma electrónica avanzada la implementan en los contratos del día a día, ¿no? Esa empresa tenía una parte de tecnología en blockchain. Ahí fue cuando dijimos, oye, ¿qué pasaría si este sueño de democratizar la tenencia de los bienes raíces lo hacemos realidad y lo hacemos 100% digital? Y nos evitamos el tener que utilizar registros públicos, abogados, notarios y toda la carga entre burocrática y administrativa que hace muy costoso en la transacción inmobiliaria. Y ahí es donde empieza mi trayectoria con todos los múltiples abogados de diferentes disciplinas para ver si era posible esto. La idea inicial era, ¿por qué no poner una propiedad dentro de un fideicomiso bancario y que ese fideicomiso bancario emitiera títulos, acciones, participaciones, no sabíamos qué, pedacitos que pudiéramos tradear o transaccionar en una plataforma digital, y de esa forma evitar estos costos que les digo que llegan a ser entre el 8 y el 15% del valor del inmueble. De esa forma hacerlo 100% en línea, inmediato, en 5 minutos, no tardarte 30, 60 días, sin el costo de la transacción, y hacerlo en pedacitos. En ese momento dijimos, hay que llamarle 100 ladrillos porque el número nos gustó. Después resulta que el artículo 8 de la Ley del Mercado de Valores dice que una emisión de valores al público en general a más de 99 personas se considera una emisión pública y eso es penado. Eso está regulado por una actividad restringida. Después de mucho andar en el camino de los abogados, nos dimos cuenta que si era posible. Abogados de la Ciudad de México nos llevaron con las instituciones fiduciarias para que pudieran hacer realidad el proyecto, y en el 2018, a principios del 2018, hicimos la primera transacción, no solo de México sino del mundo, de una transacción inmobiliaria 100% en línea, utilizando la firma electrónica y el blockchain, ¿no? Pero la fiesta duró muy poco. 2 meses después nace la ley FinTech, la cual estuvimos apoyando muchísimo tiempo atrás a través de la FICO, que es la asociación de este tipo de empresas,
y del Banco Interamericano de Desarrollo, la Oficina de la Presidencia, obviamente, y la Comisión Nacional de Banca de Valores, para impulsar esta ley FinTech, la famosa ley FinTech que sale en marzo del 2018, y entre otras cosas, como bien lo dices, regula medios de pago, financiamiento colectivo, más que regula, elimina la posibilidad de utilizar criptomonedas. La ley no la circular. La circular 4219. Okay, exacto. Y luego habilita dos cosas: el Open Banking, que está por hacerse, y modelos novedosos que también resultó desde mi punto de vista un fracaso de Sandbox. La ley trató de imitar o traer lo mejor que tiene la legislación inglesa, más que la americana, y hicieron sus adaptaciones particulares. En esa ley, y después de las discusiones y mucho tiempo con la bancaria, no les gustaba mucho el modelo de que pudiéramos hacer emisiones públicas de títulos al mercado en general, ¿no? Y aquí es otro aprendizaje del tema de las leyes, ¿no? La ley dice que no puedes ofertar valores a más de 100 personas. Y para nuestro entendimiento es, pues hacemos 100 títulos o 99 títulos, ¿no? Y restringimos la circulación. Pero una cosa de la ley y otra es la interpretación. La interpretación de la autoridad es una oferta a más de 100 personas significa que se lo ofrezcas a más de 100 personas, no que lo tengan más de 100 personas. Entonces, un poco el tema y 10 discusiones y mesas con todas las vicepresidencias de la comisión, les encantaba el modelo, querían ayudar, pero sentían que estaba un poco endeble, lo que nosotros habíamos hecho consultas y ver cómo sí. Y les voy a dar algunas frases. Dicen que la innovación siempre va más adelante que la regulación, ¿no? Y eso es un hecho, ¿no? O sea, no puede haber una ley de tránsito antes de que haya coches, no puede haber una ley de ciberdelitos antes de que haya comercio electrónico o actividad digital. Entonces, nosotros estábamos seguros de que teníamos primero que impulsar la innovación y luego la regulación. La regulación vino muy rápido, ¿no? Y luego nosotros en la industria de fintech tenemos otra frase que es: si no estás innovando lo suficiente, si no estás en riesgo de caer en la cárcel, no estás innovando lo suficiente, ¿no? Lo decimos de risa, y a la hora que a la comisión le decimos eso, me dice, está buena la frase, nomás que aquí sí vas a la cárcel, ¿no? Porque estamos tocando, sobre todo, y platicar de las fintech. Hay mucho tipo de fintech, pero no todas las fintechs tienen que estar reguladas. Nosotros, en particular nosotros y otras 85 empresas que metieron solicitud, decidieron sí regularse por una sola cosa que le preocupa, o sea, la cosa que más le preocupa a la autoridad es tocar dinero del público en general, o del público inversionista. Hay fintechs que te dan solamente consejos de cotizadores o tal, pero no tocan dinero del público en general. Y Rocío Robles, que era la directora en su momento de la Comisión Nacional de este tipo de modelos novedosos, en todos los foros le decían, oye, es que, pero ¿por qué está tan dura la regulación? Y todos hicimos rabietas y nos enojamos y tal, ¿no? Y luego después no te alineas y cumples. Pero en ese momento le decía, ¿por qué está tan pesada la regulación? Y dice, es que si quieres tocar dinero del público en general, tienes que parecerte a una institución regulada porque estás haciendo una actividad reservada, ¿no? Si no quieres esto, pues dedícate a hacer una app de citas, o una app que pasea perros, o una app, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, hay que entender por qué también está tan pesada la regulación. Entonces, la innovación siempre va adelante que la regulación. Sí tienes que llegar a los límites de la innovación suficientes para que haga ruido, pero tampoco que te quiten la libertad. Y para eso tienes que aliarte con buenos abogados. Y si el modelo no da, pues buscar cómo sí da. Entonces, eso fue lo que nos pasó a nosotros después de 6 meses de pláticas con la bancaria. ¿Cómo sí? Decidimos sí aplicar para una licencia de institución de tecnología financiera que prácticamente nos piden como el 70% de lo que le piden a un banco, ¿no? Alguna vez operó una SOFOM y nos quejábamos por el tema del lavado de dinero, que es otra de las cosas que le preocupa a la autoridad. Y yo te puedo decir que la regulación que le piden las SOFOMes es como el 10% de lo que le piden las instituciones de tecnología financiera. Entonces, un poco es como una startup que va empezando va a poder cargar con este tema de compliance. Y la realidad es que no va a haber fintechs reguladas de cochera, esa es la realidad. Y la pregunta de siempre, entonces la legislación inhibe o favorece, la regulación inhibe o favorece la innovación. Y la respuesta yo creo que son
las dos. La inhibe para los que no están preparados para ejecutarla y para dar un buen servicio y garantizar las operaciones del público en general, pero la impulsa para los que sí. ¿Cómo la impulsa? Por dos cosas, que se resumen en una: dar certeza al público inversionista y certeza a los entes institucionales que invierten y le apuestan por una empresa que no sea de cochera, que realmente, que no sea una industria enana, que sea una solución que pueda llevar algo al público. Y el tema de la tecnología no es que alguien dijo la tecnología tiene que avanzar. Yo creo que la tecnología es muy natural al ser humano. ¿Por qué? Porque te facilita tus operaciones de vida diarias. Si no la facilitara, se moriría el invento. No cualquier empresa de tecnología va a tener éxito. Si no soluciona un problema, no tiene éxito. Entonces, lo que yo he visto a lo largo del tiempo es, tienes que obsesionarte, y al menos en la historia de 100 ladrillos, en cuál es el problema a resolver. En nuestro caso, el problema a resolver o el sueño es democratizar la tenencia de este activo que creemos que le da libertad financiera a cualquier persona y que es muy seguro el subyacente, el activo, el inmueble. El cómo, pues nos vale madre, ¿no? O sea, el cómo bien nos vale. O sea, en el caso, en su momento fue blockchain, firma electrónica avanzada, ahora es regulación, firma autógrafa digitalizada, y es a lo que los invitaría, ¿no? Cuando estén emprendiendo, cuando están ayudando a resolver un modelo de negocios en la base legal, es obsesionarse en el cómo sí y no ser el cómo no. El cómo sí legalmente para darle viabilidad al usuario final y a la empresa. En nuestro caso, al final, no solamente por conveniencia, no solamente por obligación, sino por conveniencia decidimos ser ITF, porque ahora podemos hacer más de 100 ladrillos, 1000, 100,000, 200,000 ladrillos, que eso realmente facilita más la transacción, el acceso a la inversión. Ya no utilizamos firma electrónica avanzada. ¿Por qué? Porque ya la ley, al ser institución financiera, nos permite una firma mucho más sencilla, que también lo facilita, y el tema del blockchain, ¿no? Hoy no usamos blockchain porque está un poco la polémica ahí en las disposiciones secundarias también y lo que estamos viendo, pero estamos preparados para usarlo en cualquier momento. ¿A qué nos serviría después usarlo? Nos serviría para que otras empresas similares a la nuestra en México o en el mundo pudiéramos transaccionar los mismos activos en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, pues los invitaría a eso, ¿no? A ver cómo sí resolverlo desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista legal, y siempre tratando de hacer un servicio exponencialmente mejor al anterior existente o probablemente no exista, ¿no? Si eso está hecho, yo creo que el éxito de cualquier empresa que solucione un problema es garantizado, ¿no? Más o menos. Más o menos, pero es información aplicada y útil para conocer cómo está el panorama en nuestro país y pues sí, la filosofía es el cómo sí y obviamente con el marco de la legalidad. Hablando justamente, y ahorita pasándole el uso de la palabra al licenciado y buen amigo Isaac, hace unos días estábamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, estábamos abordando el tema de la inteligencia artificial en el derecho y justamente Isaac nos hacía el gran honor de acompañarnos como moderador y también metiendo la reflexión y las preguntas de enfoque de temas que poco se hace alusión a veces en las aulas, megatendencias, lo que tiene que ver con cómo se puede vincular de forma virtuosa lo de política pública, lo de gobierno, con el favorecimiento del emprendedor a través de la vinculación con la iniciativa privada. Algo que sabe perfectamente y pues bueno, ¿quién mejor para explicarlo y para hacer alusión de estos temas importantes que pues tú, mi estimado Isaac? Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación nuevamente y yo encantado de estar en este panel. Yo he escuchado atentamente las intervenciones de tanto Joel como Hugo. Y yo iniciaría, hay varias reflexiones en el avance tecnológico y vertiginoso. El avance de tecnología es tan rápido en esta industria que está cada día generando nuevas tecnologías, que está impactando en diferentes sectores, que efectivamente en temas de regulación pues va un paso atrás, porque ya cuando se está regulando, que es un proceso, la regulación en sí es un proceso legislativo que debe de llevar su curso y no es tan fácil aprobar una ley, tiene que
generarse una discusión, un análisis, un dictamen, en comisiones, subirse al pleno, y este proceso lleva un tiempo bastante amplio, por lo que efectivamente coincido, ¿no? Mientras se está avanzando vertiginosamente en nuevas tecnologías, se está regulando un paso un poco más lento en la parte de regulación, y sin embargo coincido. Tenemos que ver a la tecnología y la innovación como un factor de competitividad en este país. Y para ser competitivos, específicamente, pues necesitamos tener este tronco, que en este caso viene siendo una regulación adecuada, que también se toma de experiencias internacionales de lo que está ocurriendo a nivel global en otros países, cómo es que se está tomando este aspecto de regulación para que impacte positivamente en la sociedad y en las tecnologías que van a impactar a diferentes sectores productivos. Tenemos un gap enorme, ¿no? Hoy planteaba claramente Rodolfo el tema de estas revoluciones que hemos vivido. Yo me enfoco a la parte, digamos, digital, en la que hace años, cuando empezamos con los Dooms, ¿no? Estas grandes computadoras que abarcaban todo un aula, un salón, hasta llegar en la parte de laptops, el internet, y después internet de las cosas, y lo que viene, que ya está realmente, que es cómputo cuántico, machine learning, deep learning, que ahí entra también blockchain, y que finalmente nos está diciendo que en muy poco tiempo, mientras estas revoluciones fueron paso gradual, hemos encontrado que en la era digital el avance ha sido 10x, ¿no? Generamos nuevas tecnologías, se están desarrollando, estamos las empresas y las industrias obviamente, desarrollando estos nuevos modelos, nuevas tecnologías, porque el avance tecnológico global, eso es lo que nos está exigiendo, y como país debemos de ir avanzando hacia ese camino de generar estas nuevas tecnologías, de generar estas plataformas, de generar estos links, estos sistemas o dispositivos, cómo se conectan. Planteaba en el panel que tuvimos en la FIL, nada más para que se den una idea, 2020 más o menos está programado que habrá alrededor de 50,000 millones de cosas conectadas en el planeta. Esto quiere decir que cada persona en el mundo va a tener en promedio 7 dispositivos conectados. La cantidad de información que esto se va a generar, y por eso hoy estamos discutiendo 5G, estamos discutiendo temas de regulación como cybersecurity. Lo que estamos discutiendo hoy en la parte de cybersecurity se va a ir encaminando, pero los retos van a ser mucho mayores en 4 o 5 años en temas de seguridad, ¿no? Digital. ¿Por qué? Porque esta cantidad de información que va a ir en la nube, finalmente el procesamiento, en términos de capacidad de procesamiento, va a ser multimayor. O sea, por eso hablamos hoy de cómputo cuántico. Se está discutiendo otro tipo de tecnologías que ya no van a ser los procesadores que hoy en día estamos desarrollando. O sea, para poder tener esa capacidad de procesamiento va a ser infinitamente mayor la capacidad de procesamiento que se va a tener que tener y contar. Entonces, esto nos lleva a una reflexión de lo que se planteaba en la parte, por ejemplo, de emprendimiento. Por un lado, el reto es la falta de cultura de innovación, ¿no? en nuestro país, ¿no? Y en general en Latinoamérica, no en nuestro país. Países de primer mundo hoy están invirtiendo alrededor del 2, 3 o hasta el 4 o 5% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo, investigación, ciencia y tecnología, cuando nuestro país está invirtiendo el 0.5%, y en la discusión está a ver si le incrementas al 1% del PIB en ciencia y tecnología. Esto se discute a nivel congresos. Pues si queremos ser un país innovador, si queremos generar esta investigación y desarrollo, pues debemos incrementar la inversión en ciencia y tecnología definitivamente, ¿no? Para poder ubicarnos y estar en competitividad respecto al mundo, ¿no? Globalizado. Entonces, por un lado, tenemos este gap, falta de cultura de innovación,
Por otro lado, una baja inversión en ciencia y tecnología en nuestro país. Y esta falta de cultura e innovación está impactando a diferentes sectores, ¿no? Se planteaba en las pequeñas y medianas empresas. Hoy digo, te felicito por este emprendimiento, y esto pues ya no es emprendimiento, ya es algo mucho más real, porque aquí, como comentaba Joel, desarrollar blockchain requiere equipos multidisciplinarios y muchas consultas para poder tener esa expertise, esa documentación que te permita avanzar en ese emprendimiento hacia un nuevo modelo de negocio, que sin duda yo creo sería bastante benéfico en términos de regulación y en términos de ejecución de emprendimiento para nuestro país. Hoy en materia financiera, digamos, pero para otro tipo de sectores que también se pudiera aplicar el blockchain. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o vemos esta perspectiva? Primero, yo veo desde la perspectiva de lo que estamos haciendo, y hablo ahora de Intel en México. Dejamos de ser una compañía de PCs a una compañía en donde entramos a nuevos segmentos de negocio, ¿no? Ahora ya estamos en cloud, estamos en data centers, estamos en 5G, estamos en inteligencia artificial, estamos en autonomous driving, no solamente autonomous driving, sino vehículos autónomos, objetos autónomos que pueden ser también drones u otro tipo de sistemas. Y que ahí creo que es donde, si estamos entrando ahí precisamente porque tenemos que llegar a estos segmentos, generar estos nuevos modelos de negocio y que sean unos habilitadores de la competitividad en el país, ¿no? Y yo creo que aquí lo que tendríamos que avanzar, y coincido en este comentario de los equipos multidisciplinarios. A mí particularmente me tocó hace 7 años que yo llegué a Intel. Yo soy economista, yo venía del Senado de la República. Cuando llego a Intel en 2013, pues me encuentro con que hay muchas necesidades en la parte de startups. Había un proyecto muy claro que era el laboratorio de pequeñas y medianas empresas, y encabecé este laboratorio donde lo que hacíamos era darle acceso a startups dentro de un laboratorio, dentro de nuestras instalaciones en Intel. Y los ingenieros, que la gran mayoría, 45% de ellos, cuentan con maestrías y doctorados, les daban asesoría de forma gratuita a estas startups. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Pues a lo mejor tenía que ver con un poco de capacidad de batería, otro tenía que ver una parte electrónica, una plataforma, alguna tecnología que pudiera incorporarse a un producto o servicio que estaban ofertando estas startups. Nosotros terminábamos en esta fase. Les dábamos 3 meses de hospedaje dentro de Intel, tenían un badge, tenían acceso a salas de juntas, pero lo más importante, tenían acceso a expertise, ¿no? que les iba a permitir escalar este proyecto o este producto o servicio. ¿Qué faltaba? Al final, nosotros cumplíamos con la parte técnica, pero nos encontramos con que al final muchos o pocos proyectos llegaban a un buen término, y esto es decir, un producto en el mercado. ¿Por qué? Porque precisamente el gap que había es que pues, teníamos que tener todos los eslabones, que no era una responsabilidad de Intel específicamente, sino que estaban sentados ahí, y por eso dentro del comité técnico sentábamos a las universidades, que ahí tendrían asesoría en la parte de cómo registrar una patente, cómo registrar en la parte mercadológica, la parte de business model, que todo en conjunto puede llegar a un buen término, a un gran proyecto de emprendimiento. Yo cerraría un poco este bloque con esta reflexión, es decir, tenemos que alinear hoy desde nuestro ámbito en el que nos encontremos estos equipos multidisciplinarios que nos permitan generar este tipo de proyectos de startups que lleguen al mercado, que tengamos, y planteamos también en el panel anterior, no tenemos un unicornio hoy, o bueno, estamos ya hacia adelante en un unicornio en el estado de Jalisco, pero me gustaría no ver 10 unicornios de empresas como PayPal o diferentes empresas que ya están operando y que tengan operación no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, esta y esto solamente va a ser posible a través de un círculo virtuoso en el que cada uno, los abogados que se encargan de la parte regulatoria, quienes nos dedicamos a la tecnología para generar este tipo de soluciones,
los emprendedores, que son los que se arriesgan, los inversionistas que se arriesgan, y la academia, que finalmente también te va llevando de la mano para poder resolver muchos temas de propiedad intelectual, de patentes, de registros, etcétera, ¿no? Entonces, me quedo con esto en este primer bloque. Sí, justamente haciendo alusión a la tetrahélice, ¿no? Precisamente la sociedad, el gobierno, la universidad, para el fortalecimiento, pues, a sacar adelante una sociedad que tiene muchas aspiraciones y anhelos. Bueno, en este caso, hablando precisamente de derecho y como lo estábamos platicando desde la mañana, hemos tenido un día muy activo, ciberseguridad, ciertos fenómenos que aún no se tipifican en ninguna codificación, en este caso la penal, en cuestión a muchísimos delitos informáticos, y que son un dolor de cabeza para aquellas personas que, pues, como nos distinguimos la mayoría de los que estamos hoy en este conversatorio, somos ciudadanos de buena fe, que andamos haciendo nuestras actividades productivas, pero de repente somos víctimas de un delito informático y no se sabe cómo proceder. Se hace mucha falta la implicación, la aplicación de la educación digital y de la prevención. ¿Qué nos podría compartir don Joel referente a este tema que es tan importante, que es la educación digital? Gracias, Rodolfo. Antes que nada me gustaría retomar un comentario de Hugo, que decías que estuviste tentado a estudiar Derecho. Todos nos equivocamos, te puedes reivindicar, te invito a que estudies Derecho, te vas a llevar una muy buena sorpresa, porque cada vez más me estoy topando con una figura en el plano en donde me desenvuelvo, que es el plano digital básicamente, en donde cada vez encuentro a más profesionales híbridos y abogados transversales. ¿A qué me refiero esto? Tenemos que entender que esa concepción del ultra mega especialista en canicas tiene que cambiar. No podemos pensar que el médico solamente sepa de medicina, ni que el contador solamente sepa de contabilidad, ni que el abogado solamente sepa de leyes. Tenemos que ir más hacia los abogados transversales, los profesionales transversales y los profesionales híbridos. ¿A qué me refiero con esto? En el mundo actual donde vivimos es muy difícil separar las líneas entre lo análogo y lo digital, o separar las líneas entre la biología y la física. Cada vez vamos más hacia una mezcla, o como lo dice por ahí Klaus Schwab, él dice que la cuarta revolución industrial se caracteriza por la difuminación de las esferas física, biológica y digital. Así como él afirma, el director del Foro Económico Mundial, así como él afirma esto, pues a mí me gusta también afirmarlo en el plano de los profesionales. Tenemos que empezar a crear profesionales híbridos y profesionales transversales. Un profesional transversal es el que sabe más allá de su propia esfera de conocimiento. Es aquel contador público que le gusta el derecho y se convierte en contadores fiscalistas, porque para ser contador fiscalista tienes que saber de contabilidad y tienes que saber de derecho, para razones muy obvias. Al abogado que le guste temas de ciberseguridad, pues tendrá que ponerse a estudiar algún tipo de ingeniería o curso de posgraduado en temas de ciberseguridad. Al informático que le gusten temas legales, pues tendrá que estudiarse, meter un curso de derecho, un diplomado, aunque sea, o a lo mejor estudiar derecho. Yo cada vez conozco más abogados que se convierten en ingenieros, y sobre todo más ingenieros que estudian derecho después de haber estudiado una carrera técnica de informática o de ingeniería. A eso me refiero con profesionales híbridos, porque debemos de pensar de diferente manera. Entre nuestro cerebro tenga más conocimiento, es muy fácil tomar decisiones más acertadas. Y cuando hablo de profesionales híbridos, es parecido el concepto, pero distinto. El profesional híbrido no es aquel que tiene 2 profesiones o 3, es un profesional que, además de su carrera profesional, sabe de otras áreas de conocimiento. A lo mejor no tiene una carrera en medicina, pero sabe un poco de medicina porque le gusta la medicina legal. A lo mejor, además de derecho, sabe de contabilidad, pero sin ser abogado, le gira muy bien la piedra para temas de finanzas. A lo mejor el abogado que le gusta temas de ciberseguridad, no necesariamente tiene un título en ciberseguridad, pero funciona muy bien cuando se trata de asesorar a teams, a equipos o desarrollos que tienen que ver con cybersecurity. Entonces, eso es un punto fundamental. Y respecto al cuestionamiento que me hacía Rodolfo, tenemos que tener claro que las cosas están cambiando. Dentro del fenómeno de Legal Tech, que es esta revolución tecnológica en donde se está buscando que la tecnología le venga a solucionar problemas a los abogados o le venga a hacer más fácil la vida a muchas empresas en cuanto a la automatización de servicios legales,
Uno de los campos más desarrollados en el segmento de Legal Tech es precisamente el mercado de la educación en línea. Y les platico una experiencia práctica. Yo durante 8 años busqué a una universidad que me comprara un proyecto de impartir un diplomado en Derecho de las Tecnologías de Información en línea. Y me decían todas las mejores universidades de México, que hablé con todas, me decían, Joel, no, queremos hacerlo presencial. Nosotros queremos que los alumnos quieran venir al aula, que el profesor quiere venirse a manchar las manos de gis y la ropa también, y eso es lo padre de la educación, venirse a manchar las manos de gis y que los alumnos puedan chatear en el WhatsApp durante la clase. Me cansé de buscar aliados hasta que me decidí a hacerlo yo solo, no solo, sino a través de la Academia Mexicana de Derecho Informático que fundé en el año 2001 en Monterrey. Es una academia que yo fundé y la actualmente presido, y dije, ya no voy a estar esperando a que a una universidad se le prenda el foco o se le cambie el chip para que entienda que lo digital es el mundo donde debemos estar ahora. En este mes de noviembre terminó la segunda generación de este diplomado, en donde ya tuvimos no solo alumnos mexicanos de todo el país, sino tuvimos alumnos de Argentina, de Chile, de República Dominicana y de España. En un diplomado mexicano, donde se ve la mayor parte de derecho mexicano. Me preguntaba, yo les decía, oye, veo que eres de República Dominicana, veo que eres de Chile, veo que eres de Argentina, te advierto que los contenidos son mayoritariamente mexicanos. Me dijeron, no importa, yo lo quiero aprender, porque en mi país no hay nada. Así me decían todos. En mi país no hay nada, necesito aprender, y si tú, Joel, me estás dando la oportunidad a través de tu academia de estudiar por internet los mejores fenómenos de desarrollo tecnológico, lo quiero hacer en línea y lo quiero hacer ya. Y son 2 generaciones que han salido muy contentas, no es porque yo lo diga ni que sea autobombo como dicen los argentinos, pero la realidad de las cosas es que necesitamos ver a la educación digital como un aliado, y sobre todo a la microeducación. La microeducación es una tendencia muy particular en donde cada vez más la gente quiere aprender más rápido sin necesidad de chutarte videos de 1 hora en YouTube o de 2 horas. Lo que la gente quiere es conocimiento rápido y muy puntual en algún segmento. Quienes hacen multimedia sabrán que la gente en internet ve videos cortos, no videos de 1 hora ni de 2. Yo estoy muy peleado con los grandes programas de abogados, que hay muchos programas en línea, que se avientan programas de 1 hora o más tiempo, cuando realmente la gente ya no tiene el tiempo ni las ganas de chutarse 1 hora en YouTube. De lo que la gente quiere ver es información precisa, al instante, y aprender 1 o 2 skills, habilidades, en un tiempo de 5, 10 o 15 minutos. Yo siempre a quienes me preguntan les digo, tu programa nunca debe durar más de 20 minutos. A los 20 minutos la gente lo deja de ver. Entonces también tenemos que entender cómo funciona el chip de las nuevas generaciones y cómo funcionan las nuevas tendencias para entrar mejor al mercado de la educación digital. Sí, precisamente, bueno, las audiencias hoy por hoy están en las plataformas o en las benditas redes sociales, que a veces se dice que ni es social ni es red, ¿verdad? Pero que al final de cuentas ahí es donde está la población muy atenta a poder ser autodidactas, y bueno, cuando hay una gran apertura, también existe una gran responsabilidad al respecto. En este caso, hablando precisamente, para que nos quede bien claro este tema que a veces muchos dicen, pues esto con qué se come. El blockchain, yo lo decía hace unos momentos, tú lo reafirmabas con 100 ladrillos, pero ¿qué se debe de entender por blockchain para todos los que nos vean desde las plataformas, los que están presentes en este foro, para que, bueno, si tienen el deseo también de incursionar, lo puedan hacer y lo puedan entender? Claro que sí. Primero que nada, blockchain ha tenido un efecto de bueno y malo, ¿no? Todo el mundo habla de blockchain y habla y habla y habla, y mucha gente trata de proponer soluciones que no requieren blockchain, pero le quieren meter a cosas de blockchain, ¿no? Y por otro lado, sí es una tecnología que ha ayudado o puede brindar a dar soluciones realmente tangibles y que generen valor, ¿no? Entonces, y vuelvo a insistir, tienes que ver qué problema estás resolviendo, no importa cómo lo resuelvas. Si tu solución implica tener una u otra tecnología, adelante. Si no le agrega valor, quítala, no más estorba, ¿no? Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? No todos los problemas se van a solucionar con blockchain, hay que ver cuáles se pueden solucionar con blockchain. ¿Qué es el blockchain? ¿No? Blockchain es cadena de bloques. Hace 12 años más o menos, una persona, que nadie sabe quién es, decidió o tenía una ilusión o un objetivo en la vida, que es
que un banco central no emitiera moneda y no tener que estar dependiendo de un tercero para validar una operación financiera, ¿no? Entonces decidió hacer Bitcoin, y la única forma en la que Bitcoin podía funcionar sin que hubiera una entidad que emitiera el dinero es hacerlo a través de redes, ¿no? Para hacerlo sencillo y explicarlo sencillo, lo que esta teoría trae detrás es que todos, o sea, lo que pasaría hoy cuando yo le paso dinero a través de un banco a Rodolfo sería, en mi cuenta de banco le digo a Bancomer, mándale 100 pesos a Rodolfo. Entonces el banco en su cuenta, hoy digital, antes su cuenta de libro, decía Hugo menos 100, Rodolfo más 100. Y entonces había una entidad, un tercero, que llevaba ese orden de los libros y de las cuentas, ¿no? Esa entidad, ese tercero, puede ser corrompible, o se puede perder, o puede extraviarse. Y generalmente ese tercero cobra dinero por ese servicio. Entonces blockchain lo que hace es que nadie, o más bien que todos tengan acceso a ese registro de operaciones. Entonces lo que hace válida una operación es que todo el mundo vote y diga que valida la operación. En lugar de que yo a Bancomer le diga, oye, le mandé 100 pesos a Rodolfo, le mando a la red de todo el mundo, les digo, oigan, estos 100 pesos que yo tengo, valídenlos, que sí los tengo. Entonces todo el mundo empieza a validar que Hugo sí tiene 100, sí. Y ahora validen que se los voy a dar a la cuenta de Rodolfo. Entonces todo el mundo, sí. Si la mayoría vota que sí, entonces se registra en ese bloque, en ese ledger de datos, que todo el mundo tiene lo mismo, que ahora los tiene Rodolfo. ¿Qué hace eso? Que sea descentralizado, es decir, que no solo a un ente tenga una persona el control, es descentralizado, que sea inmutable, o sea, que no pueda corromperse porque todo el mundo lo tiene. O sea, para corromperlo tendría que pasar una cosa que se llama civil attack, ¿no? Pero todo el mundo tendría que falsificar, o todo el mundo tendría que tener acceso a poder modificar los registros de todos, ¿no? Entonces es descentralizado, es inmutable, y bueno, la otra característica es, o para qué sirve mucho, es para preservar cosas que tengan valor, ¿no? Para que pueda ser 100% rastreable, ¿no? Poder ver en la cadena a quién ha pertenecido y a quién pertenece, ¿no? Entonces, eso básicamente es muy complejo, la verdad es que sí es difícil entenderlo. A la hora que lo entiendes, les voy a recomendar un libro que se llama Bitcoin Standard, es entre economía y tecnología y clases de criptografía, pero es muy interesante porque replantea, hay un tweet muy interesante que alguna vez dice, el Bitcoin es una conspiración para que la gente empiece a estudiar economía, ¿no? O sea, el por qué. Entonces, ¿por qué tiene éxito Bitcoin? Porque es una moneda que nomás va a haber 21 millones de monedas, o sea, está limitada la oferta, porque nadie puede decidir emitir más, porque nadie la controla y porque no hay una persona que pueda congelar cuentas, alterar datos, etcétera, ¿no? Y tiene un protocolo en el que se van emitiendo monedas cada cierto tiempo y se las van ganando las personas que son mineros que validan operaciones. Está complejo, pero nomás les quisiera decir que es una base de datos inmutable, descentralizada, principalmente, ¿va? No, Hugo, muchas gracias. Desde luego, pues cederle el uso de la palabra a ti, Isaac, hablando justamente, siguiendo con la línea de la importancia de la educación en términos de hoy, ante el avance tecnológico y lo que nos depara, pues adelante. Gracias, Rodolfo. Yo creo que hablábamos un poco de los retos frente a la tecnología y temas de regulación, y yo planteaba que está impactando en todos los sectores, uno particularmente en todos, hule, muebles, construcción, en todos los sectores, pero sin duda uno de los que va a tener que avanzar mucho más rápido va a ser en educación, ¿no? Hoy encontramos en Intel, por ejemplo, tenemos una población de 65% de millennials, menos de 35 años. Y obviamente la forma en que se están preparando, se están educando es completamente diferente a la que yo viví cuando estudié economía en la Ciudad de México, y que era precisamente algo presencial, ¿no? Decía, no, pues estas barreras que encontró Joel
hace 9 años que planteaba, pues por supuesto que era 100% presencial. Y me viene hoy una frase de un gran amigo y querido amigo, que voy a nombrarlo, doctor Luis Fonserrada Pascal, economista, un gran economista que fue exdirector general del Centro de Estudios Económicos del sector privado, y hicimos un seminario, un simposio, en que le damos educación e innovación para la competitividad. Y le tocó hablar precisamente de este tipo de barreras, y él es, aparte, en ese momento era director general del CESP, y obviamente ha sido catedrático de muchas universidades, y entre ellas se hablaba de una particularmente, voy a omitir el nombre de la universidad, pero decía, durante más de 10 años he estado luchando con el sindicato, así decía, para poder disminuir el suplicio de los estudiantes de economía de 5 a 3 años, para poderse graduar. Entonces, el tema es cómo hoy, en temas de educación, tenemos que combinar esta parte. Hoy, efectivamente, ya no tienes que estudiar 5 años para titularte. Eso creo que tenemos que avanzar a recortar estos periodos para poder tener una licenciatura en ingeniería. Pero aparte este híbrido en el que estás, educación dual, en el que estás en la escuela y estás en la industria, en campo, para que, por supuesto, ya cuando salgas o eres egresado, te incorpores inmediatamente al sector productivo, ¿no? Que es lo que hoy es un stop para estos estudiantes que están saliendo. Y en estas reflexiones yo coincido totalmente en lo que comentaba Joel. Yo creo que todas las carreras, todas absolutamente, deben de tener una materia de ciencia de datos. Todas las materias. O sea, no hay todas las carreras. O sea, en el tronco común, donde tú quieras, que te permita analizar los datos y esos datos filtrarlos y esos datos te permitan tomar decisiones en derecho, en mercado. Mercadotecnia lo tiene, definitivamente, por la parte de estudio del mercado, pero estoy hablando de psicología, las ciencias humanidades, todas estas carreras que eventualmente no lo tienen, ya deben de tener esta materia de ciencias de datos. Y los retos que vamos a enfrentar, es una base nada más, pero los retos en la educación que vamos a presentar en muy corto tiempo son para skills y programas de estudio que no existen, ¿no? Estamos hablando, si hoy está discutiendo, al experto le cuesta trabajo explicar blockchain, imagínate en el momento en el que estés ya generando este talento, que finalmente va a ser un minero de datos, o sea, parte de minería de datos, ciencia de datos, y que va a estar a cargo de esta administración de este blockchain. Esto va a suceder no solamente con el blockchain, con inteligencia artificial, ¿no? Para predictivos, para el tema de análisis de datos, para el tema de manufactura avanzada y máquinas, cómo se van a conectar, quiénes van a ser los que van a estar atrás, con toda la parte de dando soporte a este tipo de máquinas, que hoy no tenemos ni idea de la complejidad tecnológica que van a tener, y esas carreras no existen el día de hoy. Entonces tenemos que estar muy conscientes de que en la parte de educación, primero yo aplaudo el tema de la universidad digital, de estos programas que toman inputs de la industria, de las megatendencias, de lo que viene, y que se están generando contenidos que se están compartiendo de manera virtual, porque esto te da un soporte adicional de lo que viene, de lo que está ahorita tecnológicamente y a nivel internacional. Entonces, el reto de educación para los próximos años va a ser enorme. Creo que hace falta mucho avanzar en esta parte de digitalización de la educación, y creo que ahí también, ahondando un poco en lo que comentaba, va a ser un tema de cultura de innovación, de cultura de digitalización, y yo estoy seguro que en los próximos años una gran cantidad de universidades van a ser todas online. Entonces hay que prepararnos para lo que viene. Pues importante las reflexiones que nos comparten. No quiero dejar de pasar la oportunidad de un muy breve exhorto. El tiempo siempre nos juega en contra, es nuestro enemigo a vencer, pero pues es una batalla que aparentemente no vamos a ganar jamás.
El exhorto que nos da don Joel, el tema que nos reúne, Derecho y Nuevas Tecnologías, y también tu exhorto puntual, Hugo, sobre el tema. Empezamos con usted, don Joel. Pues yo creo que es sumamente importante que una de las cualidades más relevantes que debe tener todo profesional, sin importar a qué te dediques, ni cuál sea tu rama de especialidad, una de las características bien importantes es que seas innovador, que entiendas que debemos de retar y desafiar el status quo, como decimos los abogados, desafía el estado actual de las cosas, desafía la manera en cómo tu profesor te está dando clases, desafía el tipo de educación que estás recibiendo e inclusive desafía lo que estás obteniendo de información de tus propios jefes en el trabajo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Todos podemos desafiarlo, y por desafiar no me refiero a aventarle las cosas en la cara a alguien, ni tampoco ser grosero, ni tampoco romper cosas, no me refiero a ese tipo de desafíos. Yo hablo de un desafío intelectual. Tenemos que aprender a desafiar intelectualmente a las personas que nos rodean y no dar por verdad todo lo que nos rodea. En la medida en que todos entendamos que si aprendemos a desafiar el status quo, si aprendemos a desafiar los conceptos clásicos de educación, los conceptos clásicos de enseñanza que tenemos hoy en día, vamos a poder avanzar como sociedad. Hoy en día el rol del profesor en clase debe transformarse a ser más un guía, un orientador, que un Dios todopoderoso, como se creían los profesores y se siguen creyendo hasta hace relativamente poco tiempo, en donde dicen aquí el que dice la verdad soy yo y yo soy el dueño de las cosas, y si no lo dice el libro está mal o no existe, porque lo tiene que decir el libro para que pueda estar bien. Eso tiene que cambiar. Tenemos que entender que tenemos la posibilidad de crear conocimiento, de transformar nuestra cultura y de transformar nuestro país a través de la innovación y a través del pensamiento lateral. Muchas gracias. Hugo. Gracias. Abonando a lo que nos comenta, dos ideas, ¿no? La primera, distinguir la diferencia entre innovar y hacer e inventar, ¿no? O sea, un invento puede o no ser innovación, y lo comentaba un profesor del MIT, le recomiendo que, hablando de autodidactas, lean o vean los videos de YouTube que duran 20 minutos. Decía que la diferencia principal entre inventar e innovar era a la cantidad de las personas a las que impactabas, ¿no? Un invento puedes tener aquí y nadie lo usa, pues no estás innovando en la forma en que se hacen las cosas. Puede ser un proceso, puede ser un producto o un servicio. Entonces, en ese aspecto de diferencia entre innovar, que realmente impactes, ¿no? Con tecnología. Y la segunda es un tema de tener habilidades multidisciplinarias, ¿no? Y en el tema de la educación. En alguna ocasión, creo que en un evento de Singularity University, decían que en alguna época decían que el conocimiento era poder, ¿no? El conocimiento es poder, el que tiene conocimiento, la información es poder. Hoy pasa la época y la información es un commodity, está ahí, hay un exceso de información. Decían que la capacidad de procesar la información era el poder, ya no la información, ¿no? Y ya no es la capacidad de procesar la información. Dicen que ahora la nueva tendencia, y es parte de lo que decías, Joel, es ya no está la capacidad en que puedas aprender, es conocimiento, procesar, y ahora la capacidad de poder enseñar, de aprender y luego autoaprender. Dicen que la nueva tendencia y el mundo cambia tanto en innovaciones, en tecnología, en casos de uso, en problemas, que la nueva tendencia es la velocidad que tengas para autoaprender, para desaprender lo aprendido y para volver a aprender. Es tan rápido que las ideas antes que tenía tu papá y tu abuelo eran fijas y se las quedaban su hipótesis y su teoría 50 años, porque no había la velocidad que cambiar esa hipótesis. Y la verdad, y la realidad es que las cosas cambian tanto que la habilidad que desarrollemos nosotros de poder aprender sin que nadie nos enseñe, poder aprender solos, procesarlo, validarlo, hacerlo una realidad y después podernos dar cuenta que esa realidad ya no es la realidad de hoy, cambió el mundo, desaprender para volver a aprender. Un poco elevado, pero les dejo la reflexión. Es una frase de Yoda. Importante reflexión, Hugo, y sí, la filosofía de Yoda es importante, sin duda alguna. Bueno, pues no me queda más que agradecer a los tres por tan importante conocimiento que nos hace reflexión y nos hace conciencia, que hoy más que nunca hay que tomar un énfasis muy especial en cada cosa que hagamos. Hoy por hoy estamos en un mundo digital en donde la trazabilidad que había entre lo físico y lo digital pues se ha desvanecido.
y vemos que pues ya vivimos en un punto donde lo que parecía muy lejano, muy hollywoodense, ya no lo es. Le agradezco mucho y pasamos aquí a la entrega de reconocimientos y constancia, en donde hacemos alusión y agradecimiento la Sociedad Civil Coffee Low y el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria otorga el presente reconocimiento al licenciado Isaac Ávila Ahumada por su invaluable participación como ponente en el conversatorio Coffee Low con el tema Derecho, Emprendimiento y Nuevas Tecnologías, el cual se llevó a cabo a las 16 horas del día 10 de diciembre del presente año en el Planetario y Centro Interactivo de Jalisco Lunaria. Firma la autoridad del director general del Planetario Lunaria, el doctor Alfonso Enrique Isla Rodríguez, y un servidor y amigo, el licenciado Rodolfo Guerrero Martínez. Muchas gracias. Y rápidamente también al licenciado Hugo Blum. Qué placer contar con tu experiencia y la primera de muchas, mi estimado Hugo. Y de don Joel Alejandro Gómez Treviño, un crack del conocimiento del derecho informático. Muchas gracias, don Joel. Muchas gracias. Y como es costumbre, pues bueno, a través de esta imagen, de este póster, que se una al anexado de todas las demás ediciones que hemos hecho con mucho cariño y afecto a todos los que nos han acompañado en los conversatorios de Coffee Low. Y pues bueno, aquí el autógrafo de cada uno de nuestros invitados, donde obviamente no es para uso indebido, ningún pagaré, ni nada por el estilo, simplemente para recuerdo. Entonces, adelante. Hablando de regulaciones. Exactamente. Esa firma es de artista. Esa sí es de artista. Otra vez, mi Hugo. Que se vea. Que se sienta ese cariño y esa pasión por los eventos académicos. Bueno, sin más, hacer el exhorto y la declaración con la fe, la buena fe de cada uno de los que están en esta ocasión presentes, de que se hace con el consentimiento y el apoyo de cada uno de nuestros invitados el proceso para que se haga a través de Coffee Low un capítulo especial en la promoción y el empoderamiento de las tecnologías de la información. Teniendo el gusto de contar pues contigo, estimado Isaac, con don Joel y también con el estimado amigo Hugo Blum, para que esto se pueda fortalecer en pro no solamente de la comunidad que nos distingue como el Silicon Valley de la innovación, sino también para el empoderamiento que hoy hace mucha falta en la sociedad. Si están de acuerdo, aceptarían a fecha por determinar de los primeros meses del 2020 en firmar tal acuerdo que comprometa los trabajos académicos. Claro. Con mucho gusto. De acuerdo. Sí, desde luego. Entonces, estén pendientes de la próxima cita. Lo más probable es que pueda ser también en esta instancia o en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los invitaremos para que pueda haber un ciclo de preguntas también que la dejamos a deber, pero que a través de las redes sociales con todo gusto les podemos hacer llegar más conocimiento al respecto. Les agradecemos mucho, les deseo un increíble cierre de año y un próspero 2020. Muchas gracias, buena tarde.